El primero de los métodos anticonceptivos que vamos a repasar es el dispositivo intrauterino. Como veis en esta pregunta, algo muy importante dentro de estos métodos anticonceptivos es saber en qué pacientes podemos o no debemos utilizar cada uno de ellos y elegir el más adecuado para cada uno. Dentro del dispositivo intrauterino, las contraindicaciones más importantes son las que tenéis reflejadas en esta pequeña tabla. Fundamentalmente van a ir ligadas con las posibles complicaciones que podemos encontrar en las usuarias del dispositivo intrauterino. La enfermedad inflamatoria pélvica, bien aguda o crónica, es una contraindicación porque las mujeres portadoras de un DIU tienen mayor riesgo de infección que aquellas que no lo tienen. Una gestación ectópica previa también es una contraindicación porque sabemos, como bien repasamos en la parte de obstetricia, que el DIU es un factor de riesgo de ectópico. Metrorragia sin diagnosticar o pacientes con anemia grave no deberán ser pacientes usuarias del dispositivo intrauterino porque sabemos que estas mujeres suelen tener sangrados menstruales mucho más abundantes. La dismenorrea, las malformaciones o tumores uterinos y, en algunos casos, las alergias a metales son otras menos habituales pero también contraindicaciones del dispositivo intrauterino. Con respecto a las ventajas que tiene este dispositivo intrauterino, sobre todo debemos recordar dos. La alta tasa de seguridad, normalmente la tasa de fallos es escasa, en torno a un 1 o un 3%, y sobre todo la gran ventaja de que se puede retirar en cualquier momento y además no tiene ningún tipo de limitación por la edad, cosa que los anticonceptivos hormonales sí que lo tienen. Por ello, cuando revisamos esta pregunta que habíamos planteado, vemos que la que no es una contraindicación para un dispositivo intrauterino es la última de las respuestas, la hipertrigliceridemia. Estas mujeres van a ser pacientes ideales a utilizar este método anticonceptivo, ya que probablemente otra alternativa no sea adecuada. Un tipo diferente de dispositivo intrauterino es el DIU liberador de levonorgestrel. La principal característica de este DIU es que, aparte de tener las características de cualquier otro DIU, va a hacer que ese levonorgestrel liberado de forma local modifique tanto la proliferación endometrial como las condiciones dentro del útero, así como del moco cervical, aumentando la eficacia anticonceptiva del dispositivo. Por ello, cuando repasamos esta pregunta acerca de este DIU liberador del levonorgestrel, vamos a poder repasar las principales ventajas que tiene este dispositivo. Reduce esa proliferación del endometrio, con lo cual estas mujeres van a tener un sangrado menstrual mucho más escaso, tanto en duración como en cantidad. Y de hecho, son mujeres que en ocasiones las hemorragias disfuncionales se pueden plantear ser tratadas con este dispositivo. Los cambios en el moco, en la movilidad de los espermatozoides, hace que aumente la eficacia anticonceptiva. Si hemos comentado que un DIU normal tenía una eficacia elevada, en torno a un 97 y un 98%, este DIU levonorgestrel la tiene un poquito mayor, incluso un 98-99%, lo cual es similar a las tasas esperadas de la ligadura torácica. La respuesta que es falsa es la última. El DIU liberador de levonorgestrel lleva medicación para 5 años, no para 10, por tanto, esta no es la opción correcta. Con respecto al otro método anticonceptivo más utilizado en nuestro medio, los anticonceptivos hormonales, esta primera pregunta es sencilla, es básica, pero nos va a servir para conceptuar algunos detalles importantes de cara a posibles aplicaciones clínicas. Con respecto a los componentes, aquí nos preguntan acerca del estrógeno. El único estrógeno que vamos a utilizar dentro de los diferentes anticonceptivos disponibles es el etinilestradiol. ¿Qué es lo que cambia de este estrógeno de unos preparados a otros? Pues simplemente la dosis estrogénica que va a llevar. Tenemos desde preparados de muy baja dosis estrogénica de 15 microgramos hasta los de alta dosis estrogénica, muy poco utilizados en la actualidad, de 50 microgramos de etinilestradiol. Es sin duda en el gestágeno donde vamos a encontrar gran variabilidad de unos preparados a otros. Hoy por hoy encontramos 3 grandes grupos de gestágenos, como podéis ver en la diapositiva, dependiendo de la molécula de la que proviene. Los más antiguos, los derivados de la 19-nortestosterona, más modernos, los derivados de la propia progesterona, y los últimos elaborados en el mercado son los que son similares a la espironolactona.
¿Qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Pues fundamentalmente, como os hemos reflejado en este esquema, lo que más va a matizar cada uno de ellos es si tiene o no tiene acción androgénica o incluso pueden llegar a tener acciones antiandrogénicas. Esto sin duda tiene que ser valorado por el ginecólogo a la hora de prescribir un anticonceptivo, sobre todo cuando además de buscar su efecto anticonceptivo estamos intentando paliar síntomas o signos derivados de hiperandrogenismo. Estos anticonceptivos nos pueden ser de utilidad, como ya comentamos en el capítulo del ovario poliquístico. Sin duda alguna, uno de los aspectos más preguntados año tras año en el examen de los anticonceptivos hormonales son las contraindicaciones y las situaciones en las que debemos evitar la toma de esta medicación. Esta pregunta nos viene a recordar una de las principales contraindicaciones, que es el riesgo tromboembólico que tienen las mujeres usuarias en general de cualquier tipo de tratamiento estrogénico, pero aquí centrándonos en los anticonceptivos hormonales. Esa es quizás la primera de las contraindicaciones importantes a recordar. Todas las usuarias de anticonceptivos hormonales tienen aumentado el riesgo de tromboembolismo, pero este riesgo se va a incrementar de manera importante y van a ser contraindicaciones absolutas para la toma de los anticonceptivos en mujeres con antecedentes de infarto agudo de miocardio, con hipercolesterolemia, fumadoras, hipertensas, diabéticas con vasculopatía, de edad avanzada, sobre todo a partir de los 35 o los 40 años, o si ya han tenido un antecedente previo de tromboembolismo o de trombosis venosa profunda. Como podemos ver en esta pregunta, que nos hace referencia a ese riesgo tromboembólico, en la respuesta falsa es la respuesta número 5. Toda situación de hiperestrogenismo, ya sea por medicación o bien por la propia gestación, supone un riesgo de hipercoagulabilidad y por tanto de trombosis o de tromboembolismo. Ambas situaciones van a aumentar el riesgo, pero ese riesgo va a ser mucho mayor en el embarazo que en la toma de anticonceptivos hormonales. ¿Por qué esta diferencia? Pues fundamentalmente porque a nivel de la coagulación, aunque se producen efectos similares, no son exactamente iguales. El embarazo aumenta la síntesis de los factores de la coagulación y disminuye la actividad fibrinolítica. Sin embargo, los anticonceptivos hormonales también aumentan esa síntesis de los factores de la coagulación, pero a nivel de la actividad fibrinolítica no la disminuyen, sino que incluso la aumentan ligeramente. Un incremento insuficiente para neutralizar al efecto sobre los factores de la coagulación, por eso queda un balance hacia los factores trombóticos, pero este es mucho menor, incluso 4 veces más pequeño que el del propio embarazo. Otras contraindicaciones a tener en cuenta son sobre todo los efectos hepáticos o derivadas de los efectos hepáticos que tienen estos anticonceptivos. La colestasis intrahepática es una contraindicación absoluta, ya que sabemos que estas mujeres, en cuanto tomen anticonceptivos, van a volver a comenzar con los síntomas de prurito y, por tanto, debemos evitar. También sabemos que los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de litiasis y de colilitiasis, con lo cual, si ya es una paciente de riesgo con antecedentes importantes, deberemos evitar la medicación. Y por último, hay una tumoración hepática que claramente se ha relacionado con este estímulo estrogénico, que son los adenomas hepatocelulares, que si bien son una tumoración benigna, puede alcanzar tamaño importante y provocar incluso una rotura y una hemorragia profusa, y por eso se contraindica en estos antecedentes. También existe una demostrada relación entre los anticonceptivos hormonales y algunas neoplasias. Desde el punto de vista ginecológico, sobre todo quiero que recordéis el cáncer de mama, que parece ser que existe un ligero incremento, sobre todo en usuarias jóvenes, con un inicio precoz y sobre todo con tratamientos de muy larga duración. También existe una ligera relación con el cáncer de cervix, que parece que puede aumentar, pero sobre todo si estas mujeres tienen un riesgo de infección genital o tienen múltiples parejas. Y probablemente sean estos dos factores los que más aumenten el riesgo y no tanto la utilización de los anticonceptivos hormonales. Otros efectos secundarios que también tenéis reflejados en la diapositiva y que debéis recordar son sin duda los más habituales en las usuarias. Y recordad que todos estos efectos secundarios son directamente relacionados con la dosis estrogénica, a modo que a mayor dosis estrogénica, mayor incidencia o frecuencia de estos efectos secundarios, como las náuseas, los vómitos, las cefaleas, el cloasma, las candidiasis vaginales, las infecciones urinarias, etc.
Pero sin duda los anticonceptivos hormonales son una medicación muy habitual en la consulta de ginecología, no solo por su alta eficacia anticonceptiva, sino porque sabemos que tienen otros efectos beneficiosos sobre patología ginecológica y no ginecológica. Esos beneficios sobre todo van a ser en disminuir la incidencia de cáncer de endometrio, de cáncer de ovario, nos van a servir para regularizar el ciclo menstrual, sobre todo si existen trastornos hormonales, van a disminuir la incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica, de embarazo ectópico, de patología benigna mamaria, de los quistes benignos del ovario, de la osteoporosis, así como aquellos que tengan efecto antiandrogénico también serán beneficiosos para el acné, la seborrea y el hirsutismo. Así, si vemos esta pregunta acerca de cuáles son efectos beneficiosos y cuáles no de los anticonceptivos de tercera generación, la respuesta número 4 no es correcta. Las mujeres usuarias de anticonceptivos sabemos que puede aumentar la tensión arterial, incluso si es una paciente hipertensa previa, puede descompensarla y en ocasiones va a ser una limitación al uso de esta medicación.